Hoy, siguiendo con la tesitura de la organización del taller, les quería contar un poco el uso de las herramientas, para que las vayan conociendo y se vayan amigando. Lo primero que les quiero contar es sobre la tabla de corte. La tabla de corte puede ser una de las milimetradas y si no consiguen o no tienen, pueden utilizar algún tipo de cartón duro que protege la mesa y permite hacer los cortes sin lastimar lo que tengan debajo. Siguiendo con los elementos a utilizar, les voy a contar sobre las reglas. Las reglas son un tema aparte. Generalmente las alumnas vienen al taller con reglas plásticas. Cuando yo digo reglas de metal, suelen traer reglas de aluminio. Les voy a contar por qué les pido reglas de acero inoxidable, de acero, porque son más seguras. La regla de acero es dura, protege los dedos y cuando ustedes van a realizar un corte no se zafa tan fácilmente, no lastima el cúter que vayan a utilizar en la regla y por sobre todas las cosas no lastima los dedos. No es necesario que tengan grandes reglas, por lo menos al principio. Con una de 15 centímetros para comenzar está bien, porque siempre comenzamos con modelos más o menos medianos, digamos. Luego, cuando comiencen a usar papeles más grandes, pueden comprar ahí hasta 1 metro o más. Acá nosotros tenemos de todos los tamaños, pero bueno, eso es lo más importante. Sobre lo otro que les quiero contar es sobre los elementos de corte. Siempre cuando los invito a los talleres, les pido que traigan una tijera, un cúter, para poder comenzar con los cortes más sencillos. Una tijera, les voy a mostrar. Generalmente vienen con una tijera. ¿Qué pasa? La tijera es buena, corta muy bien, corta perfecto el papel y corta perfecto el cartón, pero es un tamaño difícil de manejar. Sobre todo teniendo en cuenta que el tipo de trabajo que nosotros vamos a hacer con la Fiorin Indio es de precisión, es pequeño, es delicado. Entonces, siempre es importante para un mejor acabado contar con los elementos o las herramientas adecuadas. Imaginen, por ejemplo, ¿cómo cortarían este cabello con esta tijera? Sería imposible de que quede perfecto. O ¿cómo cortarían el chamisén con esa tijera? O los piecitos. Entonces lo importante es empezar a buscar entre lo que tenemos en casa, porque siempre suele haber tijeras más acorde al tamaño de la mano y más acorde al tamaño de lo que vamos a plegar y vamos a cortar. No más grande que esta, es una tijera escolar pero de buena calidad, no más grande que esta. Y para mí la mejor es esta, la que no tiene una hoja tan grande y que se puede sostener muy bien en la mano. Las hay más pequeñitas también. Estas son de punta recta y son para algunos tipos de corte. Pero después vamos a ver, más adelante, el tipo de cortes que hay que hacer. Por ejemplo, las cabezas. Las cabezas se pueden hacer de varios modos, pero principalmente es a tijera. Yo les enseño a trabajar mucho a tijera. Y no puedo cortar la cabeza, ni con esta,
ni con esta, por más que es cómoda, porque yo no voy a cortar una línea recta, voy a cortar una línea curva. Entonces, algún tipo de tijera de punta curva, como estas, generalmente son de bordar o para cortar cutícula, son las que uso. Les cuesta a las alumnas utilizarla, pero imaginen, para cortar un círculo, acá ahora no tengo un cartón, vamos a rodear el cartón. Entonces, vamos a mover la mano y vamos con la tijera cortando. Movemos la mano y cortamos con la tijera. Eso va a hacer que el corte quede más definido y más prolijo. Siempre lo que buscamos con las herramientas es que el acabado sea el mejor. Tiene que ver también con la mano del artesano, pero también con las herramientas que vamos a utilizar. Bueno, el siguiente tema es los cortes rectos. Los cortes rectos se hacen con la regla que habíamos visto y con cúter. ¿Por qué? Porque si yo corto con la tijera un papel, el corte no va a ser tan definido. Va a quedar bien, pero no va a quedar perfecto. Entonces, si utilizo un cúter, el acabado es más profesional. Con respecto a los cúter, hay diferentes. El que casi todos conocen es el cúter plástico, que es el cúter chino, que tiene la hoja común, que no tiene guía. Estos sirven, pero tienen un problema serio, es que la hoja baila, la hoja tiene movimiento. Y el movimiento hace que no salga perfecto el corte, pero lo peor de todo es que nos cortemos los dedos. Entonces yo generalmente no utilizo este. Suelo utilizar este tipo de cúter, que es el cúter de metal. También los hay plásticos que tienen esta misma guía. La hoja sale y hay una guía que lo sostiene. Entonces no va a ser el baile que nos hacía esta otra. No hace esta ondulación que hace este cúter. Para mí, el más seguro es el que tiene guía y el mejor como inversión es el que tiene mango metálico, porque es para toda la vida. Las hojas, a medida que se van gastando, se va cortando una punta y se sigue utilizando. Y luego después toda la hoja se puede cambiar. Eso también, las alumnas suelen ir con un cúter que lo tienen hace muchos años y está totalmente desafilado. Lo importante es que esté muy afilado para que el corte sea seguro y sea prolijo. Y después hay cúters más grandes, como es en este caso. ¿Para qué sirven estos cúters más grandes? Cuando tenemos que cortar grandes espesores. Por ejemplo, cartón. Cartón que es más duro, que por ahí es o 1 o 2 o 3 cartones con los que vamos a hacer el montaje y que tenga varios milímetros. Este es más seguro. También les voy a hablar sobre las hojas. Hay diferentes tipos de hojas, miren. La hoja china, que es la que van a encontrar en casi todas las librerías, que no es de muy buena calidad. Nosotros en el taller usamos hojas japonesas, que son las mejores, que son las que tienen el mejor filo y son más duraderas. Son las más caras también, pero precio-calidad vale la inversión. Dentro de los filos japoneses están las comunes, que son las grises, y las negras. Las negras son las mejores. También tengan en cuenta
que hay filos para mano izquierda y filos para mano derecha. Bueno, se cortó antes, así que ahora seguimos. El último elemento es el bisturí. El bisturí es para trabajos muy delicados, sobre todo para cuando hay que hacer incisiones y calados. No lo recomendamos para utilizar para cortar cartones ni para principiantes, y lo que hay que tener en cuenta, hay que mantenerlo siempre cerrado. Con respecto a los cortantes ya terminamos, y ahora en una segunda parte vamos a seguir hablando de otros de los elementos necesarios para trabajar en el taller. Gracias. Bueno, retomamos y ahora vamos a hablar sobre los pegamentos. Pegamentos hay muchos y no todos sirven para los mismos objetivos. El que más me gusta utilizar es el pegamento japonés, pero acá no se consigue. Este es seguro, pega y no se despega por años, y no hace globos. Pero bueno, salvo que consigan que alguien se los traiga de Japón, es medio difícil. El pegamento que usamos en el taller con más asiduidad es la cola vinílica o la cola plástica que todos conocemos del colegio. Este pegamento lo que tiene es que permite corregir, cosa que el japonés no permite. El japonés es un pegamento que enseguida seca, y la cola vinílica es un pegamento que permite corregir. Para las alumnas es más fácil. ¿Lo utilizamos de qué modo? Si yo hago este gesto, sale un montón de pegamento y queda una gota sobre el trabajo que luego, cuando se seque, va a dejar brilloso alrededor. Entonces yo lo que recomiendo siempre es un contenedor de lo que tengan. Colocamos un poco de pegamento en el contenedor. Lo mantenemos cerrado para que no se seque. Y después, con un palillo, con un revolvedor o con cualquier elemento que tengas, toman una gota del pegamento y van colocando suavemente donde tienen que pegar. Eso va a hacer que el trabajo quede mucho más prolijo. Después, muchas alumnas llevan al taller el pegamento en barra. El pegamento en barra, porque tarda en secar. El pegamento en barra lo que tiene que, para aprender, es buenísimo, porque permite corregir y se adhiere rápido. El tema es que a lo largo del tiempo este pegamento se despega y se desarman los cuadros. Yo siempre cuento que hace muchos años preparé un cuadro para una persona y un día fui a la casa y el cuadro tenía el samurái con la cabeza como un egipcio hacia el costado, se había despegado, se había levantado y tuvimos que restaurarlo. Entonces, desde ese momento no uso más pegamento en barra. Pero para comenzar en los primeros talleres, por ahí les sirve en los trabajos de aprestamiento. Luego de esto está la silicona líquida, que es como la silicona, como la pistola de silicona, la silicona caliente. Esta tiene un problema, que es que hace hilos. Bueno, esta está cerrada, no la abrí. Bueno, es que hace hilos. Entonces hay que saber utilizarla, hay que saber manejarla con mucho cuidado. Pero es buena. Y hace poco descubrí este adhesivo, que es parecido a lo que acá en Argentina llamamos boligoma, que es un pegamento escolar,
pero tiene algo a favor, que es una bolilla dosificadora. Entonces solamente sale el pegamento cuando apretamos, sale una gotita cuando apretamos. De cualquier modo, para los trabajos más delicados suelo ponerlo en el dosificador ir sacando de a poquito, pero es buen pegamento. Lo que hay que tener en cuenta es que algunos agloban y dejan como unas ciertas humedades en lo que pegamos. Con respecto a utilizar el pegamento, yo a las alumnas cuando las recibo en el taller siempre les dejo un pedacito de esta telita. Y a veces al final o al principio del taller me preguntan dónde la vamos a utilizar. Es para mantener las manos limpias y para ir limpiando o secando cuando terminamos de pegar. Es importante, y bueno, y mantenerlo esto limpio, y es importante no tener agua cerca de donde estamos trabajando, porque el agua es absolutamente enemigo del papel, ¿no es cierto? Bueno, con respecto a los pegamentos es más o menos un pantallazo de lo que quería decir. Nos quedan ahora hablar sobre los accesorios. Voy a hablar un poco sobre distintos accesorios que nos ayudan a hacer más fácil el trabajo en el taller. El primero y principal que conocen todos los origamistas es la dobladera, que puede ser como en este caso de bambú o puede ser de madera, de otra madera, o si no, podemos buscar qué tenemos en casa. Yo a mis alumnas las hago trabajar con tarjetas de crédito viejas. Las cortamos al medio y las usamos como dobladera. A favor, ¿qué es lo que tiene la tarjeta de crédito? Primero, que si vamos a hacer trabajos a gran escala, mucha cantidad, se calza bastante menos la muñeca, porque la dobladera nos hace tener la mano más en tensión. En cambio, esta es como más suavecita. Y es muy firme para marcar los pliegues y que queden perfectos. Así que acá tengo de todos los colores que me van dejando las alumnas como regalo en el taller. Y otro de los elementos son las pinzas. ¿Por qué pinzas? Las pinzas sirven para los trabajos pequeños. Las hay de muchos modelos. Esta es una de las que más me gusta. Esta que es que hace fuerza, mantiene lo que levantamos, lo mantiene sin tener que estar apretando. Y después las típicas pinzas que hay en casa de depilar. Estas son para los trabajos, en donde tengamos que colocar pequeñas piezas, como acá las clavijas, o acá el adorno en el cabello, o si fueran florcitas. Para esas cosas la pinza nos ayuda, porque nuestros dedos son muy grandes para pequeñas figuras. Por eso les digo, y siempre les hablo, que no es necesario tener todas estas herramientas en el taller, pero sí nos ayudan al trabajo más pulido, más perfecto, más redondito, y que no es necesario el día que ustedes decidan comenzar con talleres de Shaolin Indio, ir la primera vez al taller con todo este cargamento de herramientas. Lo básico es una regla, una tijera, una pinza de depilar cualquiera que tengan, un lápiz y un cúter.
En mis talleres yo siempre llevo cosas para las alumnas por si no las tienen, pero siempre les digo que uno está acostumbrado a trabajar con su propia pinza, con su propio cúter, con su propia tijera, que ya conoce, que ya sabe cómo corta, y entonces es como más amigable. Yo les voy a contar que nosotros en el taller no, desde el primer día no comenzamos con todas las herramientas. Hace muchos años que damos talleres y que trabajamos en casa con esto. Y al cabo de los años vamos incorporando herramientas, siempre encontramos algo nuevo que nos hace más fácil y mejor terminado el trabajo. Por eso, con Nicha la Queen habíamos decidido empezar a contar por qué cuando se anotan en un taller pedimos ciertos elementos. Tiene que ver con esto, que no puedo ir con una tijera desastre, tengo que ir con una tijera un poco más pequeña, porque vamos a trabajar cabezas pequeñitas, piecitos, manos, todas en una escala muy, muy pequeña, y sobre todo para cortar cabello. El cabello se hace totalmente a mano y sin dibujarlo, entonces necesitamos de estas pequeñas ayudas. Por eso quise hacer este video. Espero que lo hayan disfrutado, que le haya servido, que vayan aprendiendo cada vez un poco más, que se vayan acercando a este arte maravilloso que es el Sioniningyo. Nos vemos en la próxima. Gracias por seguirme hasta aquí.